Hola y bienvenidos al capítulo número 39 de Llamón. Como podés ver, nos tocó armar las valijas y salir de nuevo de viaje. Esta vez nos tocó venir al Gabacho, a Estados Unidos, más precisamente a Boston, Massachusetts. Nos tocó un ratito recorrer, dar unas vueltas, comer, pasear, aprovechar la ciudad y tuve la oportunidad de hablar con mi prima Laura. Laura es bioquímica, estudió en la Universidad de Córdoba y hace mucho tiempo que agarró sus cosas y se vino a Estados Unidos para perfeccionarse en su materia, pero también para encontrar su rumbo. Hoy se desarrolla como líder senior del área de diagnósticos clínicos para el laboratorio Roche. En esta conversación vas a escuchar acerca de sus experiencias, de las exigencias del ámbito académico, de cómo es trabajar en un laboratorio. Hablamos de medicinas, de salud pública, de innovación y también de aquellos dilemas médicos que muchos le escapan, en este caso, la muerte asistida. Es duro, pero es real. Tan real como que te necesitamos, como que necesitamos que sigas compartiendo, que nos acompañes, que sumes tu me gusta, tu comentario, ya sea acá en YouTube, en Spotify, o sea en Instagram, en TikTok, en cualquiera de las plataformas nos podés encontrar. Hablemos de cosas que estén chidas, de cosas que estén piola, de cosas que sean importantes. Bienvenidos al Llamón de Laura Parnás. Hay una inteligencia artificial de Adobe que se llama Firefly, que tiene generación por imagen, que tiene... Vos escribís un texto, viste, como, no sé si conocés Dalí. Dalí es D-A-L-L-E, que vendría a ser como Wall-E el robotito y Dalí el pintor. Entonces vos ponés una chica alta, rubia, en un escenario barroco, qué sé yo, y te lo genera, y le ponés el estilo y te genera todo. Y Adobe tiene una que no es muy buena, la inteligencia artificial todavía, pero está muy zarpada, porque yo agarro una foto tuya de cuando eras chica y le puedo, con el marcador de la línea de puntos del Photoshop, ya ni siquiera lo tenés que recortar vos, más o menos lo tenés que señalar y ya elige el sujeto y ya le podés decir borralo, cambiarle color de pelo. Yo he agarrado fotos viejas de jugadores de fútbol, qué sé yo, que se los ve hasta acá en un estadio y haces el recuadro y le decís generar. Y te hace el resto de la... A veces te lo hace... Le pone cualquier cosa, pero reconoce que es un ser humano, reconoce que es una persona de tal altura, qué sé yo, y te lo va armando. Qué loco. Es espectacular. ¿Los micrófonos también los has traído? Eso me los traje. Sí. Sí, yo tengo... el mío lo tengo desde Rosario. Me lo compré hace como 10 años, no sé. Y después tengo otros, porque a veces hacemos podcast de a 3, entonces tenemos que tener un poco más. Bien. ¿Vos quién sos, Laura? ¿Cómo quién soy? Sí. Nombre y profesión. Mi nombre es Laura Parnás Ajá. y mi profesión es bioquímica y soy, no sé, ¿qué es? Tía segunda. No sé, algo así. Algo así, tía. Sí. Prima lejana. Prima lejana, prima segunda, tercera, no sé. Sí. Pero bueno, Pero cercanos en el corazón. cercanos en el corazón porque hemos crecido tipo juntos. Exacto. Sí. ¿Y a qué te dedicas? Y ahora trabajo para una compañía multinacional de diagnósticos, de productos diagnósticos que se llama Roche. Y trabajo en la sede de Estados Unidos en la parte de asuntos médicos y científicos. ¿Y qué haces cuando trabajas ahí? Lo que hacemos, digamos, aseguramos a la compañía, los médicos de la parte médica que trabajamos ahí, aseguramos que toda la información que utilizan la gente de ventas sea lo más adecuada posible, porque es toda información médica. Si vos te pones a pensar, ellos están vendiendo los productos a los hospitales, a la parte clínica, entonces cada vez que quieren vender siempre quieren buscar alguna forma de vender y de diferenciarse con los otros, entonces nosotros estamos ahí viendo de que toda la información sea adecuada para que no inventen cosas y no digan cosas que no son ciertas. Entonces, para que los pacientes, los médicos, todos sepan que lo que se vende para una cierta aplicación médica y que sea lo más adecuada posible. Y además también miramos
Eso es una parte del trabajo. Y la otra parte es como mirar al futuro, que es cuáles son las otras aplicaciones. Nosotros tenemos 150 biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Es como una firma de alguna enfermedad o de algún proceso biológico en tu cuerpo que está flotando en tu sangre, ¿no? ¿Cómo Entonces, funciona eso? eso por ejemplo, el colesterol es un biomarcador Ok. ¿no? de cómo funcionan los lípidos en tu sangre. Entonces, colesterol es algo, o la glucosa, que Claro. es como que sabes cómo va el azúcar en tu sangre. Eso es lo más básico, digamos, para saber cómo funciona tu cuerpo normalmente. Y ahora hay cosas más avanzadas, entonces, como vivimos más y aprendemos más y sabemos de enfermedades más avanzadas, entonces hay biomarcadores, por ejemplo, para saber cuando te está agarrando un ataque al corazón, si vas al hospital, ¿qué te hacen? Te hacen un electrocardiograma, es un biomarcador, Ah, nada mira. más que es un biomarcador diferente de que alguien te saque sangre y busque algo que marque que tu corazón está bajo estrés. Entonces también hay otros biomarcadores de sangre que indican que sí, que lo que muestra el electrocardiograma más la prueba de sangre, esas dos cosas, aparte de información, informan de que es un ataque cardíaco. O si tienes algo en tu tiroides, la hormona de tiroides también es un biomarcador. Entonces, todas estas cosas que se utilizan para demostrarte cómo funciona el cuerpo, en qué estado estás, también demuestran ciertas enfermedades. Y hay cosas más avanzadas ahora que vienen y también los médicos usan estos biomarcadores comunes para aplicaciones nuevas, que no solamente para un ataque cardíaco, pero por ahí encuentran que estos biomarcadores funcionan para otras enfermedades o que dan información sobre otras condiciones. Entonces, nosotros siempre estamos tratando de leer y estar mirando al futuro a ver cómo se utilizan estos biomarcadores para poder informar eso internamente y decir, bueno, Claro. cómo armamos nuestra estrategia de ventas de aquí a 5 años. ¿Y vos tenés un equipo de trabajo donde investigan esos biomarcadores o utilizan recursos externos? No, la compañía, digamos, es muy grande. Nosotros en Estados Unidos solamente hacemos estrategia y asesoramiento. En Alemania está la parte que hace investigación y desarrollo, que ahí están, digamos, es un campus gigante que es casi como una universidad. Entonces hay grupos que están trabajando, fijándose cosas, digamos, muy básicas de investigación. Pero en Estados Unidos o en otros países del mundo también las sedes de Roche son, digamos, para asesoramiento interno del país. Nosotros somos los que conocemos mejor cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos. Entonces, Claro. nos dedicamos al mercado Claro, ¿y americano. cómo agarro lo que hicieron en Alemania y Lo aplicamos. como dicen en México, lo tropicalizo? Claro, y además en Estados Unidos, no sé, por ahí ustedes han escuchado de la FDA, que Sí. es un organismo, una agencia Food federal. and Drug Administration. Food and Drug Administration. Ellos es una empresa, es una Entidad. agencia federal, del gobierno federal, que todos las drogas, los productos diagnósticos, todos ellos los tienen que aprobar para el uso en Estados Unidos. Claro. Entonces, y funcionan diferente de lo que funciona en todos los otros países. Entonces, también asesoramos esa parte de cómo nos comunicamos con la FDA, Claro. que es una agencia complicada, un organismo complicado como todo organismo gubernamental en cualquier país del mundo. Son científicos y objetivos, pero también tienen sus mañas. Sus mañas y la burocracia y cómo funcionan y bueno, los procesos internos antiguos que se siguen aplicando al 2023. Y por ejemplo, comparado con Argentina, que es de donde vos venís, ¿cuál sería la diferencia entre la FDA argentina y, no sé si el SENASA, no sé cuál es, y acá? No, es completamente distinto. O sea, en Argentina creo que la entidad es a través del Ministerio de Salud, pero no regula. Digamos, si el producto está aprobado por la Unión Europea o algo así, se pueden utilizar en Argentina. Ah, no necesita un sello personalizado del país. No, la verdad que no sé exactamente, pero sé que no es lo mismo, no es que tienen que hacer una revisión extensa como hacen en la FDA. La FDA es como especial. Sí, porque uno ve en las películas, por ejemplo, que se me está muriendo mi hijo, ahí está esta droga experimental. Y te dicen, no, No. no, y no les importa.
¿Eso por qué es así? En realidad la FDA, todos estos organismos de control, digamos, se han generado a través de alguna tragedia, ¿no? Ha habido una utilización errónea de algo, de algún producto experimental y algunas personas, no sé, tal vez los sujetos de esas pruebas no sé, ha sido una tragedia. Entonces se han puesto reglas para controlar que esto no ocurra otra vez. Entonces el moto de la FDA es que el producto sea eficaz y que sea seguro. Claro. Entonces eso es lo que ellos ven, eso es lo que buscan, que sea eficaz y que sea seguro. ¿Y qué se considera seguro? O sea, obviamente que no te haga daño, pero como dicen ahora que fue con la vacuna del COVID y qué sé yo, hay gente que es alérgica a la, qué sé yo, al maní y lo va a matar y te va a matar el maní, Sí. ¿me entendés? Entonces para vos no es seguro el maní. ¿Qué significa en términos de población seguridad en el Bien. medicamento? Todo, digamos, es todo estadística, porque en realidad todos los humanos somos, yo le digo, un promedio. Claro. Todo lo que sabemos es un promedio. El promedio de los valores de colesterol es un promedio, no es que el valor, todos tenemos que tener el mismo valor, es un promedio. Entonces se hacen todos cálculos estadísticos para determinar, obviamente, la gravedad de la enfermedad o el riesgo que vas a tener de tener un efecto adverso. Entonces, también que lo que busca la FDA es también que haya transparencia, que lo que vos digas en tu prospecto sea la verdad de lo que muestran los experimentos. Entonces, digamos, el espíritu de control de la FDA está bueno. Es decir, bueno, queremos ver nosotros que somos un organismo independiente de ustedes, Roche y las otras compañías que nos están diciendo que han hecho todos estos experimentos, queremos verificar que para nuestra población de interés, que son los Estados Unidos de América, que eso esté no nos va a matar adecuado. A la mayoría, digamos. Exactamente. Va a matar Entonces, a poquitos. El espíritu es ese. En toda la burocracia a través de los años hace que ahora haya retrasos y que por ahí las innovaciones, las últimas innovaciones, no lleguen tan rápido. Hablo en la parte diagnóstica, no lleguen tan rápido porque está esta burocracia y también ellos como organismo gubernamental también tienen los mismos problemas que tenemos todas las otras compañías. Claro. Hay gente que se va, gente que no quiere trabajar, hay gente que no es tan capaz como debería ser. Bueno, todos son los Hay mismos gente problemas. que está acomodada. Todo. Entonces, bueno, esas son las cosas. Pero en cuanto, por ejemplo, en las drogas es diferente porque siempre la FDA las aprueba primero y después las siguen los organismos en el resto del mundo. Entonces, hay un poco más de innovación en todo lo que es la empresa farmacéutica por razones, digamos, del mercado. Y el mercado en Estados Unidos digamos, el mercado más grande de venta de farmacéuticas en el mundo. Entonces, el interés económico está en que se apruebe primero ahí. Entonces, los estudios y todo se hacen, los estudios clínicos se hacen principalmente en poblaciones americanas. Claro. ¿Y cómo es esto de que la filosofía, por ejemplo, en Roche, de que tenemos que ganar plata, porque somos una empresa enorme, porque tenemos que pagar un montón de sueldo, porque el research and development sale carísimo, el branding, todo? ¿Cómo o cuál es la filosofía que mantiene la ética de Roche lo más derecha posible? Pues seguro se mandan cagadas. Sí. Como todos. Como en todos. Como en todos. Pero tienen que tener alguna misión, una visión, no sé, que los ayude a... Porque todo, es como en el Estado, como en todo. Al final va a depender de la ética de las personas que... Obvio. En la FDA, en el gobierno federal, en todo, va a depender de la ética de las personas. ¿Cómo lo laburan ahí? ¿Qué tipo de entrenamiento tienen? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué importancia le dan? Digamos, es una empresa suiza, para empezar. Claro. Entonces, la cultura es una cultura bien tipo europea, suiza, recta, derecha. Relojito. Sí. Y lo otro que tienen que es, está muy enfocado en la parte científica, que por ahí los de ventas se enojan, porque es una empresa muy conservadora en cuanto a lo que decimos y cómo se venden los productos. Entonces, por ahí los de ventas se frustran porque no pueden decir tantas cosas que quisieran decir, porque somos muy conservadores y siempre volvemos a lo que es la ciencia. Y por ahí lanzamos ciertos productos que científicamente tienen sentido y que por ahí no tienen sentido para las ventas, pero es la forma en la que nos manejamos como compañía. Entonces,
eso es lo que también a mí me ha traído para trabajar con ellos, porque es, digamos, y también de la parte médica uno sabe que la influencia que tenemos nosotros es de verdad, que no nos Claro. tienen ahí como para decir, tenemos un grupo médico que nos está Claro, para asesorando. justificar al de venta, digamos. Claro, porque muchas empresas hacen eso, tienen que tener un grupo médico para, digamos, para, Dibujar los números. o para decir que lo tienen por la parte de, es una palabra que no sé si me va a salir en español, compliance. Sí. Para cumplir con las reglas o para Claro. Y resguardarse. procesos, Sí. etcétera. Sí. Entonces tienen que tener, pero nosotros somos un grupo que digo, tenemos mucha influencia en la compañía porque siempre nos vienen a preguntar y siempre lo que decimos nosotros, digamos, es la última palabra. Entonces, esa parte está buena de que siempre sabes que está basado en la ciencia y también en la calidad, digamos, del producto. Hay mucho enfoque en eso. Obviamente que siempre hay cosas que pasan. Claro. Los humanos trabajamos y trabajamos de cierta manera y hay procesos, pero las cosas pasan y hay errores o hay lotes que se venden y están malos y hay que sacarlos. Claro. Bueno, No, y cosas pasan. ahí viene el diario que te pone en la primera Lo plana. más importante es no estar nunca en el diario. Entonces Claro. esa es la filosofía. Imagínate el título en el diario. Claro, No queremos. Murieron tantos por drogas de tal. No queremos. No, claro, Y había no. un caso hace unos años porque todos también así como tenemos un grupo médico, hay un grupo de lobby, Claro, ¿no? y sí. Que trabaja con los gobiernos. Sí, que va ahí al Senado para pasar Y, leyes. y están, digamos, se manejan con todos los del staff y con todos los que están ahí metidos, digamos. Pero es necesario también. Claro. Para tratar de influenciar o influir ciertas filosofías en los gobiernos y también que los dejen tranquilos y que no los toquen. Claro. Entonces, siempre hay un poco de todo, pero bueno, a mí me gusta la filosofía de la compañía por eso, porque está basada en la ciencia, en la calidad y siempre es sobre la parte negativa, digamos, que todo es proceso. Y sí. Como suizo, entonces tienes que seguir el proceso, entonces por ahí quieres hacer algo independientemente y tienes que trabajar con un equipo, preguntar a 50 personas Oh, y siempre pensando que nosotros somos los representantes de la compañía, entonces lo que yo te estoy diciendo ahora, te lo estoy diciendo como un representante de Roche, claro. ¿no? Entonces esa mentalidad también cuesta cuando vos vienes yo trabajaba antes en un hospital que pensaba que había reglas y procesos. No, no. Te metes en estas compañías, en estas mega compañías y hay millones de procesos y millones de reglas, entonces esa es la parte negativa que por ahí no avanzas tan rápido como si estás en una startup que haces lo que quieres. Claro. Aquí hay proceso, tienes que preguntar a un montón de personas, no puedo yo dar una entrevista a los medios sobre un producto nuestro sin consultar a la parte legal, a la parte... Claro, pues lo que digas puede dejar pegado. Exactamente. Y con COVID ha sido increíble porque también nos querían contactar para hacer unas entrevistas, para ver, bueno, para aprender, digamos. Y estaba todo tan controlado que uno por ahí ni siquiera quieres hablar o compartir con nada porque no sabes cómo lo van a tomar. Entonces, todo lo que... Yo he tenido compañeras que también de sus ciudades locales les pedían que vengan a hablar con los medios o que informen al público y no podían. Y no. No, es que también el tema del COVID encima es algo particular porque, por ejemplo, el tema de la máscara, del barbijo, de la mascarilla. Fue algo loco, porque ningún barbijo anda bien. O sea, los que compramos los seres humanos normales, ¿no? O sea, no el que tiene el cirujano, el tipo que labura, qué sé yo, con cuestiones de virus y demás. Y sin embargo, la locura por usar el barbijo y por todo, al que sabe, al que tiene alguna idea, lo pone en un lugar complicado, porque vos tenés que salir a decir una verdad, digamos, o lo que vos crees que es la verdad, o lo que vos estudiaste, o lo que vos sabés, y te pueden carnear por decir las cosas bien. Sí, digamos en todo, es como que uno tiene una responsabilidad de seguir las reglas porque digamos, en mi caso yo tenía como la autoridad del conocimiento. Entonces, si yo no seguía las reglas y estoy con amigos o con familiares que no saben y no entienden y están buscando fuentes de información certeras, digamos, es como que
tengo como una obligación de seguir las reglas y tratar de educar lo más posible, en que por ahí si no estás de acuerdo, o no sé. O sea, y estoy de acuerdo que era complicado, era complicado. También teníamos en nuestro grupo, había gente, como te imaginas, somos un grupo de 70 personas en el grupo médico. Y hay personas que no estaban de acuerdo ni con la vacuna, ni con las pruebas, ni con nada, pero como somos un equipo y tenemos un mensaje como compañía, Claro. yo siempre les decía, ustedes cuando estén al frente del cliente en el Zoom, porque es todo por Zoom, este es el mensaje. Si vos después cierras la puerta de tu casa, apagas la computadora, cree lo que quieras, mira lo que quieras en la tele y hace con tu cuerpo lo que quieras, digamos. Pero cuando estamos al frente del cliente o al frente de, digamos, del público como compañía, tenemos un cierto mensaje que lo tenemos que decir. Entonces, representarlo de manera concreta, ni más ni menos, ni decir yo creo esto, no creo lo otro, esta es la evidencia, estas son las reglas, las seguimos. Sí, nosotros solemos no editar nada. Ajá. O sea, generalmente no cortamos a menos que pasen estas Bien. cosas. Y vos o sea, está bien, vos decís yo como parte de este equipo, pero cuando uno habla, y te lo digo como abogado, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando uno habla de leyes, cuando uno habla de medicina, de cosas que son fundamentales para la vida de la persona, Uh-huh. para la salud, para lo que sea, no es difícil moverte de lo que vos, sobre todo una persona educada, Uh-huh. cree, sabe de lo que estudió. Lo que pasa es que con COVID es como que yo digo que se ha mezclado todo mucho, ¿no? Porque en la ciencia lo que es. Nosotros el conocimiento de la física, de la química, lo sabes. Pero en COVID había tanta opinión, ¿no? Entonces, que se mezclaba. Entonces, uno sabe, yo tengo compañeros, por ejemplo, que ellos habían estudiado los coronavirus, pero vienen estudiando hace 15 años. En su doctorado, una de mis amigas, su doctorado era en coronavirus. Entonces ya decía, bueno, esto sí es así, esto es así, está bien, sí, vamos siguiendo la ciencia, ¿no? Pero cuando ya se metía en la política, se metía en las noticias, a opinar, entonces eso que la gente, uno empieza a dudar. Entonces eso es lo que para nosotros ha ocurrido. También tenemos distintos niveles de conocimiento y de conocimiento de microbiología específicamente en nuestro equipo. No todo el mundo son microbiólogos. Algunos son bioquímicos, otros médicos, otros son patólogos, otros, bueno, tienen otros tipos de conocimiento básico científico. Entonces, a ver, que es como que se entró esa duda de lo que es la parte científica, que es una pena, ¿no? Porque uno siempre creía en los científicos y la ciencia se estaba desarrollando al frente nuestro. Nosotros es como que cada día aprendías algo nuevo. Entonces, y no todos, también digo eso, que no todos tienen como ese pensamiento crítico para decir, esto, aunque me lo esté diciendo esta persona, no me parece que sea científicamente posible. Digamos. Claro. Entonces, como esa crítica, no todo el mundo la tiene, es así. En los grupos de gente. Es raro escucharlo en ambientes, sobre todo científicos, porque en la abogacía se trata de opinar, ¿me entendés? O sea, se trata de la interpretación de lo que escribió. Vos como persona de la ciencia, digamos, tenés que interpretar números, pero basados y tu opinión tu opinión personal técnicamente medio que no importa. No importa, es lo que es la evidencia. Pero vos fíjate que no es solo con el COVID, o sea, en la cuestión del deporte, con el advenimiento de la identidad de género, también vos hoy te encontrás, y vino acá Sofi, que es una atleta trans, y ella está convencida de que ella es mujer, básicamente, y está convencida de que no hay una diferencia física, porque, como vos dijiste al principio, en realidad somos todos distintos, pero y como que se olvidan del promedio. Entonces es como raro que haya tanta opinión en la ciencia. Eso, vos, sobre todo que ahora vamos a ir, que vivía en California y demás, ¿cómo viste que se fue dando?
porque no debe haber sido de un día para el otro que viene el COVID, importa más la opinión que la ciencia. Viene la ideología de género, bien, mal, te guste, no te guste, ese es otro tema, pero se olvidan al menos de cómo veíamos la ciencia. ¿Vos has visto un proceso de cambio en tus compañeros, en, qué sé yo, en el ambiente académico? Nosotros que en realidad en la parte académica y en la parte médica, cuando vas a los congresos y todo eso, sigue siendo muy tradicional, ¿no? Sí, y sí hay debates de cosas, de opiniones, pero opiniones científicas, digamos. Tipo, no sé, siempre hay debates de deberíamos hacer esta prueba antes o después, o te parece que lo hacemos por esta técnica o por esta otra técnica, no es lo detectamos o no lo detectamos, es más, ¿qué utilizamos mejor? ¿Qué recursos utilizamos mejor para diagnosticar al paciente más rápido? No sé. Siempre hay un debate de utilizamos los instrumentos que vienen en la mano que las enfermeras por ahí no saben usarlos y es 10 minutos más rápido o esperamos 10 minutos y lo hacemos en el laboratorio que lo sabemos hacer. O sea, el debate es ese. No es si la máquina sirve o no sirve. Claro. Pero lo que ha pasado para mí esta es mi opinión, ¿no? Es que, bueno, tenemos toda esta información rápida. Twitter, Facebook, TikTok. Entonces hay mucha información sin fuentes probables. ¿Cómo saben que yo te estoy diciendo todos mis grados y mis estudios, pero ¿cómo sabes? No. Yo confío en vos. Claro, vos confías en mí. Entonces Sí. me parece que es una cosa social también, un cambio social que estamos experimentando como humanos en estos últimos 15, 20 años. Entonces tenemos muchas fuentes de información. Antes, ¿qué hacías? Ibas a la Enciclopedia Británica a buscar la información sobre cómo funciona la célula. Entonces ahora vas a YouTube o vas a lo que sea. Yo también, lo que me ha pasado, por ejemplo, es que cuando me he mudado de mi oficina del hospital a mi oficina en mi casa, digo, todos estos papeles y estos libros que los tenía, no hace 8 años que no los uso. Claro. Entonces tiras todo porque tienes el acceso en tus dedos. Sí. Entonces para mí es una mezcla de eso, de un fenómeno social con los medios sociales y con el consumo de información rápida. Es más, ahora que estamos tratando, por ejemplo, de hacer campañas de educación masiva, y a escuchar 1 hora un video en la computadora, nadie quiere hacerlo. Quieren que sea 30 minutos y ahora quieren que sean 15 minutos. Claro. Y ahora dicen microeducación. Nos dicen, bueno, si quieren educar sobre un tema, tienen que hacer videos de 5 minutos. Claro, ¿no? Como mini presentaciones, pero tener que resumir 20 años de educación, digamos. O hacer 5 videos de 5 minutos, porque, por ejemplo, si tratamos de educar a los médicos que trabajan en la guardia, están muy ocupados, ¿no? Y tienen un recreo de 30 minutos. Entonces, ¿qué haces? Están en el teléfono. Entonces, ¿qué haces? Le agarras la atención por 3 minutos. A ver, hay una droga nueva que bla, 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 bla. 3 minutos. Y si quieren, le ponen el próximo. Entonces, si le genera curiosidad, claro, el próximo video de 3 minutos, y de 3 minutos, y de 3 minutos. Entonces, la atención que tenemos es cada vez más corta. Entonces, para mí es algo... Y también confiar en cuáles son tus fuentes de información. Entonces, eso está como... ¿Qué palabra estoy buscando? Está como criticando. No sé, tienes que tener ese pensamiento crítico para recibir la información de una fuente confiable. Claro. ¿No? Claro, sobre todo que pasa que antes era capaz más fácil porque voy a decir una estupidez, ¿no? Pero es real. Hay personas de la política, del ámbito de la medicina, demás, que eran como genios jóvenes y hasta se trataban de hacer crecer los bigotes y demás para que los respeten, ¿no? Sí. Entonces esto vendría a ser como, vos no podés crecer un bigote capaz, pero tenés que ver cómo le llamás la atención a la persona siendo profesional, porque no podés poner un bailecito de TikTok. No. Porque es una ridiculez. Pero sí lo hacían también. Y seguro. Sí lo hacen para tener atención. Pero ahí capaz que Roger no te deja y la competencia lo hace. Tal cual.
Tal cual. A ver quién atrapa la atención primero, ¿no? Y además también me parece que lo que pasaba en el pasado, como esas fuentes confiables de información, como tiene un estereotipo, ¿no? Claro. Es que en realidad la ciencia cambia y evoluciona con lo que aprendemos. Entonces esto también es lo que pasó en COVID, que la ciencia demostraba una cosa y después cambiaba porque vas evolucionando, vas conociendo, se van descubriendo más cosas. Entonces el descubrimiento en vivo que hemos visto en COVID ha hecho que la confianza en la ciencia o que el mensaje de confiar en la ciencia sea lo opuesto. Uy, pero hace 6 meses nos dijeron esto y ahora nos dicen esto. Claro. Que en realidad es la evolución del método científico. Uno tiene una hipótesis y la tratas de probar. Entonces dices la hipótesis basada en la información de los últimos 6 meses, tratas de probarla y a los 6 meses tienes una respuesta diferente. Y sí. Entonces, parte del método científico. Entonces, pues, también esa parte la observamos entre yo y Brian, mi marido, que decíamos, claro, la gente está como diciendo, no, pero el doctor nos ha dicho que las mascarillas funcionaban, que los barbijos funcionaban, pero a los 6 meses ya nos ha dicho que no tenemos que usar. Bueno, porque han hecho los experimentos, se ha demostrado que no eran tan efectivos, entonces ahora demostramos. Entonces esa evolución del método científico per se ha hecho que haya menos confianza en la ciencia, pero Y es la sí. parte de la ciencia. Sí, el tema también es que, como vos decís, está bastante puesto en el ojo público. Y hace poco vinieron 2 chicas que tienen una escuela de esoterismo, por ejemplo. Y está re bueno lo que hacen, porque ellas tienen sus creencias, hablan de Kabbalah, hablan de astrología, qué sé yo. Y tuvimos un altercado con un tipo que estuvo acusado por abuso, qué sé yo. Porque básicamente el loco tiene una secta, ¿entendés? Y todos sus fieles nos agarraron en Instagram, tuve que dar de baja la publicación, porque ya era terrible las cosas que decían de las chicas. De mí no importa, pero era tipo Charles Manson, ¿me entendés? Ustedes, va. Y claro, con tanta información y con tanta opinión y con tanto TikTok que vos podés hacer algo visualmente agradable, que parece profesional, que parece información, claro, vos decís, me cambió de opinión en 6 meses, esta no sabe nada, mejor me voy con el gurú. Y así pasa y está pasando también en el ámbito de finanzas, está pasando en todo. Sí. ¿De dónde venís vos? De Santiago del Estero. Madre de ciudades. Madre de ciudades de la República Argentina. ¿Vos sos la primer santiagueña de Palo Alto? No. No. Cálculo que no, porque siempre es como que siempre hay un santiagueño por el mundo. Casas más, casas menos, igualito. Igualito en Santiago. Sí, siempre hay alguien que te encuentras o que sabes. Es más, ahora justamente me estás como siempre digo, me haces cosquilla al cerebro, entonces me estás haciendo acordar que no soy la primera santiagueña. Justo por unas casualidades hay una señora que ella vivía al frente de mi casa también. Ah, mira. Sí, y ellas estaban hace muchos años en Palo Alto antes que yo. Bueno. ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos? Llegué en el año 2002, en enero. Son 21 años. 21 años. Puede ser, sí, yo no sé sumar. Y tampoco sé bien 21 años. el día que vivo. Pero vos viniste, yo me acuerdo de la primera vez que viniste a Dakota del Sur. Del norte. Ah, del norte. Y me acuerdo que te flasheó mucho tener clases virtuales. Y después, muchos años después, vino el COVID. ¿Qué reminiscencia te dio tener de esos días cuando ya te fuiste a tu casa? Porque aparte Dakota del Norte es muy frío, seguro pasabas mucho tiempo adentro. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque fue la primera vez que viniste, no había no había WhatsApp, era mail. Mail y llamar por teléfono con la calling card. De una. Con la tarjeta que te compraba en un sitio chino, tipo, con el número y el PIN. De una. Ahora lo pienso, es una experiencia loca. Sí, tipo, sí. además la universidad en North Dakota, una universidad chica, digamos, con respecto a la Universidad Argentina Nacional o
con respecto a otras universidades de aquí de Estados Unidos que son gigantes, que son clases grandes. Dos cosas, digamos, que a mí es como que me han choqueado un poco era la primera clase, yo elijo unas clases, yo me he ido por un intercambio de 6 meses, digamos, eso era la intención, era, me he recibido en Córdoba, estaba tomando un año más de clases de farmacia como para ver, la crisis del 2001, no había trabajo, y tampoco no quería yo trabajar gratis, porque todo el mundo decía, no, tienes que hacer un año y trabajar gratis, así vean, para ver si pueden darte trabajo. Y para mí eso no era justo. Digo, yo me acabo de recibir, mis padres han invertido en mi educación por 5 años y les tengo que dar Sí, lo que significa que te ayudaron con el departamento. que te pagan la universidad, que todo, bueno, toda la Claro. infraestructura de que esté un estudiante universitario. Y me parecía injusto, digo, ¿cómo puede ser que tengo que trabajar gratis como para aprender? Pero Si estoy aprendiendo acá. estoy aprendiendo, o sea, para tener experiencia, todo el mundo tiene que empezar en algún lado. ¿Y Sí. por qué tengo que empezar gratis? Entonces, esa parte siempre es como me digo, no entiendo. Entonces digo, bueno, por ahí la farmacia es un poco más rentable que la bioquímica, entonces estaba tomando mis clases de farmacia y ahí es cuando me voy de intercambio a Estados Unidos. Entonces, cuando busco clases de posgraduados y clases de pregraduados, o sea, tipo clases de grado y de posgrado. Y la primera clase que tuve era una clase de posgrado. Entonces digo, bueno, voy a buscar el aula. Me metí y al final era una sala de conferencias, no sé si era más grande que esto. Uh-huh. Había 2 personas sentadas y el profesor y yo, con inglés tipo rudimentario. Okay. Aquí venimos, o sea, inglés de conversación, Una. pero nunca había tomado una clase de bioquímica, Claro. de no sé qué, ¿no? Entonces eso ha sido como choqueante, porque siempre uno espera tener, no sé, 20, 30, 40 personas, y estas eran 2 personas, más el profesor. Shock. Al final, las 2 personas que están sentadas ahí nos hemos hecho muy amigos. Uno de ellos todavía estamos en la misma profesión, igual nos vemos muy seguido. Y la otra ha sido la clases virtuales con laboratorio. Entonces, en realidad no era la clase virtual en vivo, sino era la clase virtual como la universidad online. Claro. Aprendes a tu ritmo y tienes cada semana una tarea para hacer y al final tienes una prueba y tienes que ir al laboratorio como para hacer la prueba práctica, digamos. Pero tipo disciplina, no sé. Claro. Yo lo he tomado como diciendo, bueno, voy a pretender que estoy en la clase y me voy a tomar mi tiempo, 1 hora por día, 2 horas por día, como para estudiar esa parte, más metódico, digamos. Pero jamás lo había visto, digamos, es como que te tienes que familiarizar con los programas, abrir, pero, digamos, no he pensado que era algo loco, sino me pareció curioso. De una. ¿No? Porque en realidad el programa aprendiendo después, que estos programas para bioquímica clínica no hay muchos. Entonces, facilita que la gente que esté interesada de otros pueblos que no pueden ir, que se facilite, como se facilita ahora el aprendimiento online. Es lo mismo, la Claro, misma historia, pero hace bastante. hace 21 años. Qué loco. Sí. Sos Loco, re loco. Re loco. Te iba a preguntar algo y me olvidé. Ay, bueno, no importa. Te lo juro. Otra. Sí. Después de ahí, ¿a dónde te fuiste? Y después de ahí, bueno, en realidad esos 6 meses se convirtieron en 5 años. Una cosa tras de la otra y bueno, en realidad me terminó metiendo en un programa para hacer un doctorado. Yo siempre decía, bueno, quiero hacer un poco de investigación, a ver qué onda. Tal vez esta sea mi carrera, no sé, por ahí estaba medio perdida, no sabía qué quería hacer. Y cuando ya llegaba al final del doctorado, que digamos una carrera académica de investigación no me iba ni para atrás, digo, no, esto no vamos. Hacer un postdoc académico y después meterme como investigadora, no. Y bueno, y por casualidad yo digo, ¿cómo podemos volver a la bioquímica? ¿Cómo se vuelve a un sistema de salud a través de esta parte científica, digamos? Y una gran casualidad que ha pasado
mi compañero de laboratorio y yo hemos encontrado un postdoc clínico que era realmente para volver al laboratorio clínico a hacer el postdoctorado, y de ahí te califica para trabajar en un hospital en Estados Unidos. Entonces, de ahí, digamos, flechita, ahí lo hagamos. Y yo empecé un poco tarde. Entonces, todo lo que me ha pasado aquí en Estados Unidos ha sido como, ahí vamos a lo místico, las coincidencias, ¿no? Entonces, yo estaba medio tarde en las rondas de aplicar a estos programas para las solicitudes, que pasaban siempre, terminaban en octubre y yo empecé a buscar en septiembre. Entonces, mandado, me han rechazado 2 o 3. Después me caso, ese ha sido el casamiento. Y el día que volví de la luna de miel, yo estaba desempacando de mi luna de miel y me llaman por teléfono. Me dicen, ¿estás interesada? Te hablamos de este programa en la Universidad de Utah. Estamos tarde con nuestro programa y ya casi todos los que habían aplicado ya tienen su programa. Me dice, si te interesa, tenemos un lugar. Tenemos un lugar para hacerte una entrevista. Le digo, sí, voy este fin de semana si quieres. De buena. Así que fui y bueno, y entré en el programa ahí. Entonces vos hasta acá llevaba 5 años de universidad, básicamente. Sí, más otros 5 del doctorado. Del doctorado. ¿El doctorado cómo lo definirías? ¿De qué es bien? El doctorado era digamos, la disciplina es bioquímica y biología molecular, pero era más bioquímica básica, digamos. Las técnicas que he aprendido eran de bioquímica básica y los conceptos eran más en neurología. Pero ¿cuál es la diferencia con tu carrera? Porque, o sea, vos ya eras bioquímica. Yo ya era bioquímica, pero esto es un estudio enfocado. Tienes un tema. El enfoque del doctorado es un tema. Vos tienes una pregunta científica que la investigas por 5 años. ¿Y vos cuál tenías? Y la pregunta era, la gran pregunta es, ¿cuál es el receptor de la cocaína en el cerebro? Ok, ¿y cuál es? El receptor molecular, de cuáles aminoácidos se compone. Y yo he pasado 5 años y he descubierto un aminoácido, un sitio, del sitio completo, digamos. Pero obviamente había trabajo de otra gente de antes y el trabajo se ha seguido. Entonces, claro. Mi pregunta era ver cuál descubrimos en los 5 años que yo les dedico al laboratorio. Entonces, y eso fue una experiencia muy zarpada. Una experiencia totalmente zarpada, espectacular. Yo siempre digo que el doctorado, por ahí uno cuando está haciéndolo, piensa en que el descubrimiento es tuyo, ¿no? Ajá. Pero ahora me doy cuenta que en realidad lo más valioso del doctorado es lo que aprendes como persona, con la disciplina, a pensar, a resolver, cómo resuelves un problema, cómo resuelves un conflicto, cómo te comunicas con otros, cómo comunicas tu ciencia, cómo te comunicas con tu jefe, que es el que sabe más, la dinámica en el laboratorio, todas esas cosas que ahora digo, eso yo lo he aprendido ahí. Claro, o sea, descubrir el aminoácido pasó a un segundo plano, digamos. Qué bueno que lo descubrí. Buenísimo, que eso es lo que te da que puedas terminar y que te firmen el diploma. Claro. Pero todo lo otro, la disciplina, bagaje, todo eso que agarrás, todo eso es lo que realmente aplicas después. Cómo resolver un problema. Y contame algo de eso, o sea, experiencias, todo esto que vos misma estás diciendo que empezaste como a arrastrar, ¿qué situaciones se te vienen a la cabeza? Porque pensá que la mayoría, para mí, por lo menos, un bioquímico es el que está en un laboratorio y cuando yo me siento mal o el médico me dice, andá, sacate sangre, sí. Para mí eso es un bioquímico. Sí. Estoy totalmente equivocado, lo sé. Pero. Bueno. Sí, hay otra infraestructura, pero bueno. Sí. Yo me quedé en Paraná. Pero está bien, eso está bien. Sabes más que mucha otra gente. Entonces, contame algunas experiencias sobre todo para graficar lo que es trabajar en un laboratorio de investigación académica, ¿no? Sí. Bueno, la experiencia, digamos, yo me lo tomo como un trabajo. Esta es mi oportunidad yo nunca había trabajado antes como trabajo pagado, nunca tuve un trabajo. Entonces yo me lo voy a tomar como si fuera un trabajo. Quiero venir a las 8, me voy a las 5. Claro. Arranquemos al cerebro a educar con esa parte de la disciplina. Y obviamente que
tienes que hacer tus experimentos, tienes tus protocolos y todo eso, y vas siguiendo cómo va todo eso. Y hay clases, obviamente, que hay un porcentaje del tiempo que tienes que pasar en clases más avanzadas de estadística y todo eso. Una de las cosas que he aprendido rápido ahí es tu ego abajo. Porque en realidad he aprendido ahí a decir que no sé. Ah, mira. Que no sé todo, porque en realidad ahí no sabes nada. Entonces, reconocer que no sabes es algo muy valioso en el mundo exterior, pero aprender a reconocer que no sabes es algo difícil para una persona que, bueno, que sabes que tienes la ciencia, que la tienes clara y todo eso. Entonces ahí aprende a decir no sé. Porque la profesora que yo tenía, que era la jefa de nuestro laboratorio, ella estaba constantemente tirándonos los desafíos. A ver, contame esto. Entonces vos dices, lo estudié, no lo estudié, lo tengo que ir a estudiar, y aprendes. No sé. Si me preguntas esto, no sé la respuesta. Déjame que la busque. No significa nada, no importa que no la sepas, no la tienes que saber, sino la curiosidad. Tenés que ir a aprender. Claro, sino la curiosidad de decir, esto no lo sé, déjame que lo busque y charlamos de esto mañana. Claro, y no pasa nada. No pasa nada. El mundo sigue acá. Y la otra cosa es, por ejemplo, también que es esa parte del ego es, a ver, empiezas a escribir un paper o un artículo, tienes que describir, y uno escribe pensando que es lo mejor del mundo. Y ella nos devolvía totalmente editado, pero totalmente editado. Claro. Entonces vos tienes que tomar aire, respiras y dices, bueno, incorporamos todas estas correcciones, y cuando lo lees dices, sí, suena bien, está bien. Entonces aprendes eso, es como un feedback. De una. A dar y a recibir. Y lo das. Ella también te preguntaba por ahí, porque ella por ahí te cambiaba las palabras y después las volvía a lo que vos le habías puesto. Entonces vos le decías, pero doctor Bohan, le decía, yo le puse ahí al principio y usted me puso de vuelta y me lo volvió a poner. Entonces, bueno, aprendes a dar y recibir, aprendes a que el ego abajo, aprendes a decir que no sabes, que en mi trabajo hoy me ayuda, porque por ahí me hacen preguntas que no sé. Claro. Y eso en el otro produce como que te ves vulnerable, y a la gente le gusta la vulnerabilidad, decir, mira a esta persona tan respetable de Roche, que no sabe, tiene que ir a buscar la respuesta. Y sí, somos todos humanos, no sé, ¿cuál es? Y peor, vos me estás preguntando a mí, así que vos sabés menos. Peor que yo te diga algo equivocado. También. ¿No? Entonces, bueno, yo digo, no sé, un montón ahora. Entonces eso es una de las cosas más valiosas que aprendes. Y a nivel trabajo, ¿cómo es un laboratorio? O sea, ¿qué tipo de maquinarias usabas? ¿Qué tipo de exámenes hacés? Sí. ¿Cómo es un laboratorio académico a ese nivel? Se hacen experimentos que se llaman de ciencia básica, digamos. Lo que estamos buscando es visualizar las proteínas. Eso es lo que buscábamos. Entonces, hay distintas técnicas de visualización de las proteínas, y utilizamos unas técnicas que tenían unos isótopos radioactivos. Radiación un poco nociva, pero con protección, teníamos la protección. Entonces eso es lo que hace, son técnicas básicas de bioquímica básica, que siempre buscas esa señal de está ahí la proteína, no está. Entonces no era nada revolucionario, era todo bastante básico. Sí, no había equipos revolucionarios que nosotros teníamos para crecer las células, teníamos los incubadores, y teníamos que armarnos nuestros propios geles, que en otros lados ahora yo calculo que los compran. Pero en esa época teníamos que poner en el beaker, hacerlo hervir a la temperatura justa y que esté bien lisito. Entonces aprendes bien a que esté todo perfecto, porque si no, cuando quieres visualizar no vas a poder ver bien. Pero siempre era todo en técnicas, digamos, básicas. Pero es como, no sé cómo explicarte, es como un espacio abierto donde hay unas mesadas. Generalmente tienen ciertas cosas o equipamiento, pero equipamiento básico para mezclar, Claro, tipo tubos de ensayo, cosas así. Tubos para mezclar los tubos, las pipetas para pipetear, nada con la boca, se hacen con unas pistolitas de aire, y hay espacios para trabajar, digamos, donde ahí haces tu trabajo día a día. ¿Qué tan importante es mantener la limpieza en el laboratorio? Bueno, es que sí, tu espacio tiene que estar limpio, porque puede venir otra persona a ocuparlo.
digamos. Entonces aprendes a que cuando vienes, además cuando quieres venir al día siguiente, no quieres que haya quilombos como tu cocina. Claro. Si quieres al día siguiente levantarte y hacerte un café en un lugar limpio, tienes que limpiarlo la noche anterior. Entonces, así es. El espacio ese tiene que estar limpio y no es tuyo tampoco. Cada uno tiene su espacio. O sea, cada uno tenía su espacio, entre comillas, pero usábamos el espacio de otro si era necesario. Entonces Claro. tienes que respetar eso. ¿Y después, a dónde te fuiste después del doctorado? Y después me fui a Utah a hacer el postdoctorado. El postdoctorado. ¿Y Sí. después del postdoctorado? Después a California a trabajar. ¿En dónde? En un hospital, en un sistema de hospitales, en una clínica. ¿Y ahí qué hacías? Y ahí hacía ya director. Yo era el asesor técnico del laboratorio clínico, de las clínicas, digamos. ¿Y eso qué significa? Y eso es asegurarnos que el trabajo que hace la gente, los bioquímicos en los instrumentos, sacando la sangre, haciendo las pruebas, yo me aseguraba de que los resultados sean válidos. Claro. ¿Y cómo te aseguras de que el tipo que está sacando sangre hace 5 horas lo está haciendo bien? Y bueno, es que ¿Qué procesos tienen? hay que revisar los procesos y también son los procesos de falla de lo que siempre vemos. Cuántas veces hemos fallado, cuánto hemos demorado, es todo, todo se mide. Se miden los horarios, se miden cuánta sangre saca cada persona cada hora, cuánta gente viene, las quejas, bueno, todo. Y también la calidad de la muestra, también la medimos. La calidad de la muestra está buena o está mala, a alguien le está pasando algo, los resultados tienen controles de calidad, entonces vamos revisando todos esos parámetros a través del proceso desde obtener la muestra hasta dar el resultado, que es todo computarizado, automatizado. Claro. ¿Y vos ahí cómo era tu formato de trabajo? Porque si es todo un hospital, Oficina. ¿lo hacías sola? No, estaba yo con un patólogo, con un médico, éramos los dos, digamos, complementarios. Él se estaba por retirar y yo estaba empezando. Y es un trabajo como más de oficina. Igual a mí me gusta estar mucho metida con los técnicos, tratando de no molestarlos. Claro. Entonces mi oficina estaba pegada al laboratorio y bueno, y haces un poco de trabajo administrativo, que hay que llenar papeles, hay que revisar todo el control de calidad. Los técnicos están corriendo los controles y después alguien los tiene que revisar. Entonces revisar que todo esté bien y siempre hay problemas. Todos los días hay algún problema. Entonces, ¿Qué tipo de problemas? Ahí viene el pensamiento del doctorado, cómo resolvemos. Claro. ¿Qué tipo de problemas? Hay, por ejemplo, que no pasa el control de calidad o que se acabó el reactivo, que alguien se enfermó y no hay gente para que venga a hacer las pruebas. Claro. Que llama el médico y dice, para mí este resultado está mal, no pega con el paciente. Claro, vos le das un resultado que dice tiene el colesterol alto y el tipo dice, no, no puede ser. El médico dice, no puede ser. Y si el médico le receta algo para el colesterol alto, lo puede matar. Tal cual. Entonces, todo eso, te llaman, te dicen que está mal o que está bien o que quieren discutir algo o quieren evaluar el resultado o lo quieren repetir. ¿Y eso es algo muy de acá o es común en todo el mundo? Es común en todo el mundo. El proceso es el mismo, digamos. Y la conexión con el médico, como le dicen acá el physician, digamos, tu médico de cabecera, en todos lados es que llaman y dicen, che, mirá, me parece que... Sí, en todos lados. Digamos, el sistema por ahí cambia en distintos países, pero el flujo del paciente, de cómo se mueve, es el mismo. Y la relación entre el laboratorio y los médicos es la misma. Entonces, laboratorio, multinacional y ambiente académico, vamos a decir. ¿Con cuál te quedás? Ahora con el multinacional. Paga mejor. Paga mejor. Paga, digamos. No, pero además es como más estimulante. ¿Por qué? Sí, porque yo tengo acceso a los 100.000 empleados de Roche en todo el mundo. Entonces, por nuestro email, sistema de email, yo puedo acceder a quien quiera. Y yo en Roche he aprendido sobre disciplinas que en la parte académica nunca las iba a aprender o nunca las iba a aprender de esa manera. Tenemos acceso a... Yo creo que la diferencia está en los recursos. Tenemos muchos recursos. Acceso a ir a estos congresos que jamás antes, yo nunca había ido a un congreso médico, clínico. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el congreso de la Sociedad Americana de Cardiología.
Nunca. Yo siempre iba a los congresitos del laboratorio, digamos. Claro. Nunca. O al Congreso Internacional de Alzheimer. Espectacular. O sea, o al Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas. Que al menos que tengas esa especialidad o eso, no vas. Claro, no, ¿por qué? Nosotros, como estamos en la industria, bueno, yo obviamente ahora me dedico a cardiología y a neurología, entonces estoy un poco más metida, pero el acceso a tener estas conferencias, estos congresos clínicos donde se descubre ciencia, donde se publica lo último. ¿Qué es no quiero decir lo último del Alzheimer, digamos, como si fuese un disco de una banda de rock, pero qué es cosas que te hayan llamado la atención de estos congresos donde vos ves gente capaz muy capa, que dedicó su vida a investigar y demás? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? El Alzheimer es interesante porque es como una montaña rusa. ¿Por qué? Porque buena noticia un día y el otro día baja. Claro. El otro día sube y el otro día baja. Es una enfermedad complicada. ¿Podés explicar cómo funciona el Alzheimer? Sí, el Alzheimer es un síndrome neurológico y, digamos, la demostración, o sea, los síntomas de la enfermedad de Alzheimer es la demencia, la pérdida de la capacidad cognitiva, tal cual. Entonces, pero la enfermedad de Alzheimer tiene una biología específica, que son las placas amiloides y son unas fibras de tau. Son 2 proteínas que se las demuestran en los cerebros de las personas con Alzheimer. Una vez que el paciente ya tiene síntomas, eso ya está formado en el cerebro. Las placas y las fibras de tau ya están formadas. Es relativamente irreversible, digamos. Entonces, la idea es tratar de agarrarlo antes de los síntomas. Pero es difícil porque diferenciar entre... Me olvidé la llave y tengo Alzheimer. Claro, que uno por ahí piensa, uy, me está pasando. Pero bueno, en realidad el especialista tiene ciertas técnicas para diferenciar cuando es algo más cognitivo. Por ejemplo, es muy común que una persona va al supermercado todos los días y puede hacer la suma de la cuenta, o sea, más o menos yo estoy gastando 150 o lo que sea. Y es muy común que se den cuenta de que no le van los números. Entonces, no me van, no los entiendo. Entonces es muy leve. Si la persona en ese momento puede ir y decir que los números no me van, por ahí es un poco más temprano y ya se puede ir viendo qué es lo que pasa. Pero igual hay muchos síntomas cognitivos que se dan a causa de otras cosas que no son Alzheimer. Por ejemplo, si vos tienes apnea, no te llega oxígeno. No te llega oxígeno, tienes ciertos síntomas que son parecidos. O si no duermes bien por mucho tiempo prolongado, por ahí puedes tener algo vascular como un mini ACV o lo que sea, también te da esos síntomas. Entonces, diferenciar y llegar a un diagnóstico de Alzheimer es complicado. Claro, porque aparte, sentenciar es como decir, porque en algún momento vos también lo tenés que hacer. O sea, vos no podés estar meses y meses y meses batería de diagnósticos y qué sé yo, pues en algún momento tengo que decir, tomate esto. Sí. Igual no hay cura. Entonces el debate es, queremos un diagnóstico, como vos dices, que es una sentencia. Por ejemplo, en el estado en California, te sacan la licencia de conducir. Aunque sea temprano. No importa. Si tienes un diagnóstico de Alzheimer, te sacan la licencia. Entonces es como que la gente dice, no, yo puedo manejar. Porque en realidad los pacientes que muy tempranos tienen una vida relativamente normal y pueden hacer muchas cosas normalmente. Claro. Entonces, depende. Entonces, en este momento estamos como en la cúspide de... Hay unas drogas que están más o menos funcionando para prolongar un poco, para demorar la velocidad de la disminución de la capacidad cognitiva. Eso es lo que están haciendo las drogas. Estamos en esa cúspide y estamos ahora trabajando en realmente diagnosticar Alzheimer biológicamente. En lugar de que vos vayas al médico clínicamente, la sospecha es 99%, pero ahora... Buscar el biomarcador sería. Buscamos el biomarcador de esas placas y de esos fibroides en el cerebro, de esas fibras, para decir, la demencia que tiene se debe a la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo vamos con eso?
y vamos bien. Hay unos biomarcadores, pero son en el líquido cefalorraquídeo, entonces tienes que dar una punción lumbar, que es la parte más... Ah, claro. Medio jodido. Medio jodida. Y si no, también hay unos otros biomarcadores de imagen que se puede ver la acumulación de amiloide en el cerebro también, a través de técnicas de imagen. Como resonancia. Como una ¿sí? tomografía, sí. Qué loco. Sí, muy bueno. Muy zarpado. Y se está moviendo muy rápido a tener un biomarcador de sangre que va a estar bueno, yo digo, en los próximos 5 años. ¿Qué es lo...? Porque si vos ves el desarrollo, por ejemplo, de los celulares, vos decís, bueno, lo que necesita la industria de la telecomunicación es que el chip sea más chico, que esto... ¿Qué es lo que determina el avance en las tecnologías médicas? Hay dos cosas. Uno es la técnica para detectar que sea lo suficientemente sensible para detectar cantidades muy pequeñas. Ah, claro. ¿no? Porque imagínate que en la sangre tienes circulando de todo. Células, tienes, bueno, cosas. Lo que te químicos, fumaste. lo que te fumas, todo. Y todo interactúa con todo. Claro. Entonces, es tener unas técnicas que sean muy específicas y muy sensitivas para poder aislar. para poder determinar. Eso es una parte. Y la otra parte es que tengamos los biomarcadores que sean indicativos de eso, porque por ahí tienes algo que indica algo que ha ocurrido en el cerebro, pero no es específico para Alzheimer. Okay. Entonces, buscar algo que venga de esas placas, que esté en sangre, que no esté mezclado con nada más que se genere en el cuerpo, y que las técnicas que tengamos sean lo suficientemente específicas y sensibles para detectar pequeñas cantidades. Es posible. ¿Sí? Sí. Entonces en eso estamos. Vamos viendo, hay algunos que están ahora en sangre que los podemos detectar, pero se mezclan con otras cosas. No es específico para el Alzheimer, pero estamos cerca. ¿Y cómo te imaginás vos que es el resultado final? O sea, eso se ve a través del análisis de sangre, pero ¿qué tipo de... ¿Cómo se hace el aislamiento de eso que estás buscando? Lo que hacemos es... esto es muy sencillo. Hay dos opciones, por ejemplo. Una opción es que esta molécula que tiene como una firma digital que cuando vos la rompes en ciertas partes, vos sabes exactamente los fragmentos que se generan. ¿Cómo se rompe una molécula? Porque es re chiquita una molécula. Con gas, por ejemplo, con infusiones de gas o infusiones de electrones. No es difícil, con la electricidad. Rompes, produce fragmentos que sabes vos cuántos fragmentos hay y digamos esa firma digital de la proteína. Claro, bueno, y eso lo puedes ver directamente se llaman los espectrómetros de masas. ¿Ves? Es como esa firma digital, es como una... Son como unos como gráficos huella, de barra, ¿no? Como unos gráficos de ondas, digamos. De ondas. Sí. Y esas técnicas están buenas. Y las otras técnicas es, vos buscas anticuerpos que reaccionen solamente con esa parte de la proteína, con una parte específica de la proteína. Entonces también es una medida más indirecta porque estás buscando medir el anticuerpo, que es una molécula grande, claro, con una señal de luz o de lo que sea, que estás buscando una pequeña huella molecular de esta proteína. Claro, uno es un proceso inductivo y el segundo vendría a ser un proceso más deductivo. Tal cual. Porque está esto ahí, significa que está lo otro allá. Aquí, tal cual. ¡Qué loco! Sí. Está bueno. Hay mucha tecnología y mucho avance en cuanto a detectar estas cosas cada vez menos y cada vez más... Menos invasivos. Y lo ideal es con sangre y obviamente saliva también se busca. La saliva es complicada, pero orina... ¿Por qué la saliva? Porque la saliva tiene muchas enzimas, que las enzimas destruyen muchas cosas. Y tampoco todo se elimina a través de la saliva. Entonces hay cosas, pero no está todo. Y en la orina también hay cosas, pero no está todo. Entonces lo menos invasivo sería orina o saliva. Después pasamos a la sangre, porque a nadie le gusta que le saquen sangre, aunque sea un proceso tan rutinario, igual a mucha gente no le gusta. Y después tenemos otros, como el líquido cefalorraquídeo, que tiene que tener una punción, que está complicado. Imagínate una persona de 65, 70 años. Claro, ¿no? Pues aparte, por lo que he visto, las agujas para pulsar en la cosa son así. No tanto. Hay unas agujas más finitas. ¿Sí? Sí. Entonces en la tele te muestran las grandes para impresionarte. En la tele te muestran lo peor. Sí, claro, te quieren impresionar. ¿Y qué
¿Para cuándo dijiste que vos creés que va a estar esto como se puede llegar a ver en sangre? Ahora vemos, pero no tenemos tanta especificidad y tanta sensibilidad. Entonces, ahora tenemos algo que está bueno, que nos da cierta información, pero yo calculo que en los próximos 5 años ya vamos a tener algo más que va a ser definitivo. ¿Por qué cambia la cantidad de sangre que te sacan? O en realidad la pregunta sería, ¿cambia la cantidad de sangre según el examen que te tienen que hacer? Esto ese otro debate que A teníamos en ver. el laboratorio, era cuánta sangre le sacamos a la gente, los desangramos o no a nuestra conveniencia. Es complicado, o sea, hay cosas que vos has visto que son los tubos de distinto Claro. color. Tienes uno que es violeta, el otro que El es azul. rojo, el azul, bueno. Eso significa que tiene un anticoagulante diferente. Y hay, digamos, 3 o 4 tipos de anticoagulantes para ciertas pruebas que interfieren uno con el otro. Entonces, por ahí, el violeta no lo puedes usar para hacer pruebas que usarías si tienes el amarillo, y así viceversa, digamos, Claro. dependiendo de lo que quieras. El gran debate es, bueno, si tenemos 3 o 4 pruebas nomás que podrían ser sacadas en uno amarillo, le tenemos que sacar un tubo, pero muchas veces se sacan 2, o muchas veces se sacan todo, le decimos el arco iris, por las dudas. Claro. Después haya que agregar algo más tarde. Pero en realidad, si uno hiciera lo que debe hacer, sacas solamente lo que necesitas del color Claro. que necesitas. Y muchas veces necesitan 2 o 3 o más colores, depende. Pero se necesita poco. Sí, Igual, técnicamente necesita el tubito. y menos tal vez. Sí, bueno, depende, claro. pero Hasta bueno. con el dedo para la glucosa, por ejemplo. Tal cual. Que ya ni siquiera, porque mi tío Hugo Ajá. tiene un parche acá Tienes el parche que con son el los... celular. Sí, que son Eso me los... flashó Esos también. son los que vienen, ese es el futuro. De una. Que se llaman los de glucosa continuos, digamos. Te van... ¿Cómo funciona eso? Y eso es como... yo no sé Porque exactamente. porque Está dentro eso, no es una tela, digamos. Ya sé No, que no es no. una tela. Hay gente inteligente que trabajó en eso. Porque se lo pone acá, agarra el celular, se apoya el celular como si fuese un cargador de esto que vos apoyás, y le sale la curva y le hace todos los cálculos para lo que puede comer. Si te Sí. tomás un helado ahora, vas a tener que salir a correr una semana, qué sé yo. Ujú. Es impresionante. Eso está metido adentro, ¿no? No es que es un parche externo. Ah, o sea, Tiene como... te la lo lancetita del dedo, similar. pone. Ah, ok. Está como... Es como un pedacito, pero es tan pequeño que no lo sientes. Claro, es como un chip, digamos. Es como un chip, pero está metido adentro. Es subcutáneo. Y está midiendo constantemente el flujo de glucosa, que está buenísimo. Y sí, Es una solución genial para la gente diabética. Eso es un gran avance de la medicina. Por total. ejemplo. Tener esa información en vivo para poder regular adecuadamente, porque la gente con diabetes, digamos, con diabetes tipo 1, que tienen que estar constantemente dándose con la insulina, Claro. si no están bajo control, la glucosa es muy nociva para el cuerpo en general, para todos nuestros órganos. Entonces, Solo que a algunos nos anda mejor el páncreas que a otros. que a otros. Exactamente. Entonces, a ellos que necesitan la infusión externa de insulina porque el páncreas no les anda, tener la información en vivo es excelente, porque Y si sí. no, antes, cada vez que te pinchas es una información. Yo siempre digo, el pinchazo es una medida en el tiempo. En ese momento, refleja ese momento, exacto. Ah, ¿no? claro. Y después, una hora después, ya no sabes, tienes que volver a pinchar para ver. En cambio, esto es una revolución para mí médica espectacular. Qué loco. Sí, de una, pues está todo el Midiendo, tiempo. controlando y siendo lo más específico posible para controlar la diabetes. Genial. Sí, no, vale, te huele el Gran avance. bocho. Gran ¿Qué avance. ¿Qué otro avance así tenés en el placar? Que vos digas, o que se venga, que vos digas la verdad. Y si no, mientras pensás eso, decime, ¿vos qué preferís? ¿Que te opere un robot o que te opere un cirujano? A mí que me opere un cirujano. ¿Por qué? Yo creo que la experiencia... O sea, el robot, en cuanto dices, ¿el médico lo maneja el robot o un robot? Una inteligencia artificial No. que te Sí. escanea, que te mide el cuerpo, pero así, molecular,
tira con un láser, te mide dónde te va a hacer la incisión, cae el coso, porque hoy ya estamos probando con el 5G, o ya está probado en realidad con el 5G, operar a distancia con robot. Que eso también me podrías dar tu opinión, pero de las tres, ¿vos con cuál te quedás? Para mí, yo con el médico. Yo estoy tipo más tradicional porque me parece que la experiencia visual cuando abres es única, digamos, en cuanto a la experiencia de lo que has visto en tu vida como médico. O sea, el robot lo puedes programar y todo, pero me parece que hay ciertas cosas que puede ver el médico que el robot no las va a ver. No sé. En esta altura me parece todavía que confío en el humano. En cuanto al acceso, me parece excelente que se hagan cosas a distancia porque yo creo que para mí una de las cosas que más importantes es que hay mucha gente que no tiene acceso al cuidado clínico ni a nada en todo el mundo. Pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina, sí. pasa en África, pasa en todos tiene lados. más que ver con una condición socioeconómica Totalmente. que con una cuestión de país. El mundo está diseñado no para la gente que trabaja, el mundo está diseñado para la gente que es más rica. Todos los otros están peleándola, trabajando lo más que puedan en barrios sin acceso a nada, no tienen tiempo para poder ir al médico, tienen que pedirse un día. O sea, yo voy al médico durante mi día laboral. Les digo, estoy offline por 2 horas y me voy al médico. Hay mucha gente que no puede hacerlo eso, Claro. tiene que pedirse al día entero, que se les complica. Entonces, el acceso a la parte rural y a la gente que no tiene acceso al cuidado de la salud me parece genial. Lo mismo con los monitores de glucosa es lo mismo. Y si tuviéramos alguna forma de que la gente pueda hacerse las pruebas en la casa y mandar la información, la eficiencia que gana el sistema de salud es lo mismo. Imagínate pedir turno. Yo me manejo en Estados Unidos en el sistema de salud porque lo conozco. Claro. Y cada vez que me hago algo, cada vez que me hago un estudio, cada vez que miro los resultados, digo, la gente que no sabe, ¿cómo hace? Confías en este sistema. Es que justo te iba a preguntar sobre el consentimiento informado. Sí. Porque eso es algo que en Argentina, si bien es más paternalista, aunque va cambiando, el médico viene y te dice vamos a hacer esto básicamente y se acabó. Acá en Estados Unidos, en México también, a mí nunca me había pasado, pero cuando la atropellaron a Maggie, cuando apenas llegamos a México, en un momento me vino yo todavía no estábamos ni casados, y vino el médico con una planilla y me dijo, le vamos a hacer esto. Y se puede morir si lo hacemos. Y vos tenés la virome ahí, la pluma, y no entendés nada. No entendés nada. ¿Cómo ves vos el consentimiento informado y cómo lo mejorarías? Yo creo que lo que necesita el sistema, yo te hablo en Estados Unidos, ¿no? Que hay ciertas enfermedades que sí se está dando esto, que es un poco mover los recursos. El sistema es tan complicado por muchas razones que hay ciertas enfermedades que necesitan, les dicen los navegadores de pacientes. Por ejemplo, esto es muy común en pacientes con cáncer de mama. Muchos de estos centros tienen una persona que está con el paciente ayudándole a navegar las opciones y a navegar el sistema, porque tiene que tener 700 millones de turnos con la quimioterapia, con la radiografía, con esto, con lo... Entonces, para tener el mejor cuidado al paciente posible, han incorporado un sistema que te ayudan a través del proceso. Entonces, arreglar el sistema yo por ahí digo 80-20. ¿Cómo hacemos? El sistema no lo vamos a arreglar, es muy complicado, hay muchos intereses económicos para que funcione de la manera que funciona, pero ¿cómo ayudamos al paciente? Entonces, ayudando a tener acceso a educación para la comunidad y ojalá que haya más navegadores de pacientes en otros tipos de disciplinas. Ahora se habla de eso en Alzheimer también. Claro, cómo le ayudas a navegar al paciente la parte financiera, la parte... a la familia. Armar la situación de la casa, bueno, claro. Y informar a la familia qué es lo que se viene. Y hay muchos centros que se dedican, pero falta que haya más trabajo en esa área. Y por ejemplo,
una compañía grande como Roget tiene su área para poder, o qué tipo de trabajo hacen para, vamos a decir, colaborar o lo Sí. que sea con el navegador o mejorar técnicas, Ujú. ¿cómo lo hacen? Eso siempre está como al centro del trabajo que hacemos en la parte de consultoría y todo eso. Siempre estamos viendo cómo hacemos para mejorar, le decimos patient journey, ¿no? Ujú. El El viaje trayecto, el el viaje trayecto del del paciente a paciente. través o ni siquiera del diagnóstico de un síntoma, a través de que se cure. Siempre estamos viendo y hay muchas, ahora lo que hay muchos es herramientas digitales, ¿no? Cómo mides movimiento, cómo mides la glucosa, cómo mides en tu casa, cómo te sientes, que es más fácil el acceso a ponerlo en un teléfono, ponerlo en una herramienta digital, que Que mandar tener el mail o tener el papeles. papel y todo. Entonces hay mucho digital y también tenemos una parte de la compañía que se dedica a ver cuáles herramientas digitales son posibles, digamos. Hay un montón de eso ahora, un montón, que está bueno. Como por ejemplo. Eh, las aplicaciones, por ejemplo. Hay aplicaciones para determinar los turnos. Hay aplicaciones para determinar cómo te sientes, si estás bien, si estás mal, cómo te va la cirugía para que mandes el mensaje. Eso es la parte, digamos, manejo del Sí, paciente. la administración. La administración. Y después en lo otro hay, por ejemplo, para Alzheimer o para Parkinson, detectores de movimiento, para ver cómo va la terapia o ver cuándo necesitas otra terapia. Vas viendo cómo cuánto más se te va moviendo el cuerpo, cómo vas evolucionando. Pero creo que lo más revolucionario habrá sido lo de la glucosa. Eso es... Y por ejemplo, la otra vez estaba viendo un desarrollo de ropa Ujú, que viene ya como chipeada y que constantemente, así como el reloj, como el ujú. smartwatch, que te va midiendo el pulso cardíaco, que por un lado está bueno, porque imagínate, hace, qué sé yo, pensá en tu abuela, hace 60 años, la tipa básicamente sabía que tenía sangre porque se pinchaba y salía algo Obvio, rojo, ¿me sí. entendés? O sea, no tenía ni idea. Pero no hay un peligro de caer en el... Que los yanquis lo tienen mucho esto, los gringos, esto de la estadística por estadística. Entonces, yo acá tengo mi ritmo cardíaco, acá tengo mi glucosa, acá tengo... Hoy se me cayeron 3 pelos. Ujú. No hay un tema como un peligro, no sé si peligro, pero no puede generar un problema, un conflicto, estar tan pendiente de los números del cuerpo. Yo creo que depende. Para mí yo tengo como un debate en Estados Unidos que en Estados Unidos se cura pero no se previene, Bueno, eso ¿no? también iba después, pero sí. Entonces, si usamos esas herramientas para tomar acción en algo, si vos usas tu pulso para decir, bueno, mi pulso está alto, tengo que hacer algo, pero si lo usas solamente para medirlo, Claro. o sea, yo tengo mi reloj y sí, yo me mido mi performance, digamos, pero yo voy viendo a ver los pasos que, digamos, si eso determina una acción, está bueno. Si eso determina que vos cuentes número y no hagas nada, no. Entonces, para mí es positivo en cuanto, Dependiendo cómo lo usás. dependiendo cómo lo uses. Si lo usas solamente para hacer un hobby, no. Pero yo creo que todo el mundo algo de acción toman con eso y por ahí hay gente que le gusta demostrar lo bueno que es mostrando sus números. De una. Pero me parece que sí que es más, que es para eso, que si eso determina una acción que siga para mejorar, está bueno. Vos sabés que yo he visto, o al menos esto sí es una opinión mía, Ujú, en el sentido de ver distintos tratamientos, sobre todo en la pandemia fue donde más salió a la luz, ¿no? Pero es como que la prevención no existe. O sea, sí, vos tenés el médico que por ahí lo invitan a un canal de televisión y dice, ujú. señora, coma verduras. Señor, camine, esto, lo otro. ¿Por qué crees vos que está bien que es un negocio, qué sé yo, pero a mí muchas veces las respuestas más simples son las que menos me convencen? Ujú. Porque dicen, no, es por el negocio, entonces no van a...
¿Vos por qué crees que los gobiernos no invierten en prevención? Porque yo tranquilamente te podría decir, no, Roger, ¿qué le importa la prevención si lo que quieren es vender medicamentos? Ujú, ujú, Pero estoy seguro que no es así. ujú. Entonces, ¿vos por qué crees que la prevención está vista tan a lo último? Es complicado, pero para mí son los incentivos. ¿Cuál es el incentivo de que la persona, de la prevención? Ujú. Ahora el sistema de salud en Estados Unidos está incentivado para tratar, no está incentivado para prevenir. Hay pocos, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, Kaiser Permanente, Sí, es un muy buen ejemplo. Y es también controversial. Ellos son los dueños de su propio seguro de salud y son los dueños de sus propios hospitales. Entonces, si vos para ir a un hospital de Kaiser tienes que ser miembro de Kaiser, tienes que tener su seguro de salud. Entonces, ellos están incentivados para prevenir, porque la estadía en el hospital es lo más caro claro, y ellos lo tienen que pagar. y lo tienen que pagar ellos. Entonces, el incentivo de ellos es que haya la mayor diferencia entre lo que paga el miembro y lo que gastan los hospitales. Entonces, es Claro. un sistema que está, digamos, enfocado en la prevención. Entonces, tienen un instituto de investigación espectacular que siempre, ellos son los que implementan muchas de las cosas más pioneras en cuanto a protocolos, que por ahí otros no lo hacen, pero porque ellos están enfocados en la prevención. Entonces es un buen ejemplo. Igual, yo me imagino siempre es difícil para nosotros como industria acceder a su instituto de investigación porque tienen tantos datos y que todo el mundo esté Y sí. interesado, entonces tienen que medir con quién interactúan, pero siempre publican cosas muy interesantes de lo que ven. Pero el resto de los sistemas en Estados Unidos están incentivados para tratar. Claro, Entonces, entonces eso te lleva sí o sí a que te... incentivos en todos los niveles. Entonces, Claro, pero a la vez vos fíjate, ayer justo estábamos hablando cuando veníamos para acá, que es difícil conseguir una receta, por ujú, ejemplo, por una droga que en Argentina te la dan en el mostrador, digamos. ujú, Entonces es un medio una contradicción, porque yo te estoy diciendo, quiero que te traten, pero a la vez te pongo trabas para que te traten. Y ujú. siempre al que cagan es al usuario. Así es. Porque por esa causa mucha gente termina en la sala de emergencia. Claro. Por cosas boludas como Gachi. ¿Dónde terminó Gachi? En la sala de emergencia. Por una boludez. Que la Claro. podrían haber resuelto, ¿no? Con Entonces una pastilla o un se inyectable. paralizan. Por eso te digo, quieren tratar y la meten en la sala de emergencia, la parte más cara, las visita a la sala de emergencia, digamos, el transporte en la ambulancia son $1.500. La visita a la sala de emergencia van a ser $3.500, O sea, ¿no? sí, Un carísimo. delirio, un delirio total. Sí, sí, Si sí. ella es porque también las clínicas estas Claro, porque no tratan es. con seguros, no tratan con vos, entonces te iba a cobrar más caro. Entonces dice, uy, le duele la columna y le tiene un poquito de palpitación, no. Hay que llevarla a algún lado. Y Hay sí, que alguien más la vea. Yo no estoy capacitado para verla. Una cosa loca. y En sí. lugar de ser, a ver, te hago una evaluación física, a ver qué tal, cómo te sientes, qué sé yo, qué sé yo. En lugar de, no, yo no estoy capacitada, llamamos a la emergencia, que la vengan, que la lleven allá, que el médico la vea. Bueno, también eso, y esto es culpa de los abogados, aclaro. También la litigación, sí. Claro, porque Sí, 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 sí. porque de lo que vos estás hablando, para los que vean este capítulo, es una tía que tuvo un dolor en el ciático, Ujú. básicamente, por un mal movimiento, una pavada, o sea, no, nada grave, y con un diclofenac inyectable ya está, se te Estaba. pasa el toque. Ujú. Pero... Y le hicieron hasta resonancia magnética. Eso es rarísimo. Una cosa loca, Pero sí. si no se la hacen y después le pasa algo y no se la hicieron, vos le podés, te haces, en instantes te haces dueño del hospital con un solo juicio. Entonces también ese es un tema. Cuando se... Igual, igual el sistema de salud tiene un budget se- para los litigios. No ¿Sí? es que no está contado. Está todo contado. No es que ¿Vos decís que tengan... no los agarrás por sorpresa? Y es muy difícil hacer un juicio de mala praxis en Estados Unidos. ¿Por qué? Es muy difícil, porque tienes que probar realmente que había una mala intención.
Claro, porque la creencia popular es que es al revés. Me caí en la vereda, culpa del hospital, me van a pagar. No, el hospital te va a pagar, el hospital no va a ir a juicio, te va a pagar, va a arreglar. Claro, Entonces, todos los sistemas de salud tienen un presupuesto para arreglar todo lo que les venga, pero muy pocos llegan a juicio. Hay pocos juicios de mala praxis que llega a juicio, que Claro. dice, a ver, presentemos toda la evidencia, a ver qué hay, porque es muy difícil probar que el médico ha tenido la mala intención de tratar a esa persona para hacerle daño. claro, pues esa es otra confusión común. De que mala praxis es realizar mal la operación. No, eso no es mala praxis. No. Mala praxis es hacerlo a propósito. Si vos estás ahí adentro y dices, tendría que hacer un poquito aquí, y dices, no, le voy a cortar la columna para paralizarlo. Estaría re bueno. ¿No? De una. Hay un podcast aquí en Estados Unidos que se dio sobre un caso de un cirujano de columna que tenía unos juicios en los cuales se ha demostrado que él lo hacía, digamos, no era negligencia solamente, sino que estaba como bajo el efecto de drogas y todo eso, pero años ha llevado a demostrar, porque además él pertenece a un grupo de médicos en su estado, entonces que ellos lo van a proteger, y así te van protegiendo, y cuando llegas ya es muy difícil para el jurado determinar Claro, sí. que realmente él ha tenido una mala intención de cortar algo. Con total seguridad. Qué loco. Está difícil, pero eso, vos le vas a hacer el juicio porque te has caído en la vereda, pero el hospital vas a llegar a un arreglo. Claro. A un arreglo sensato. No es que el hospital te paga 10 millones porque te has quebrado el tobillo. No. No, claro. Te van a decir, a ver, ¿cuánto arreglas? Porque además aquí también hay que tener en cuenta los honorarios del abogado que defiende, que también te va a sacar la cabeza. Entonces el abogado te va a decir, no, aquí no vamos a ningún lado, arreglemos. Entonces, Claro, está todo. Si vos te pones a ver el sistema, es buenísimo. Sí. Técnicamente podría ser la solución del mundo. Pero después te vas viendo como pequeñas cuñas que van metiendo, y el que hace juicio por juicio, el que defiende y el que trata de arreglar, sí. el que hace los remedios y los quiere vender a huevo, y te hace la publicidad, y es bastante... es estresante, digamos. Ahí tengo algo en el ojo. Vamos a hablar un poquito de algo que empezamos a hablar ayer, Ajá. que es tema controversial. Muerte asistida. Ajá. Justifique. Justifique. Yo estoy a favor, pero bueno, es mi situación. Sí, no, es que lo importante no es discutir, sino tratar de entender de dónde viene la opinión del otro. ¿Me entendés? Porque yo tengo esta teoría. Si vos estás comprometida con una idea, si alguien está muy comprometido, si te sigue molestando... No, me estoy secando la lágrima de aquí del costado. Ah, ok. Si uno tiene una idea y no la puede largar, en algún lugar esa intuición tiene que tener asidero, ¿me entendés? Tiene que recaer en algo, pues si no, tenés que ser un psicótico, ¿me entendés? Por ejemplo, si querés exterminar a cierta religión, eso no tiene ningún sentido. Pero en los temas que nos incluyen a nosotros, cuando uno tiene una opinión muy fuerte, en algún lado tenés que tener razón. Capaz que no en todo, capaz que no es la forma, capaz que no estamos preparados como humanidad para poder representar nuestra idea de esa manera, o llegar a un razonamiento como tal. Pero en algún lugar tenés que tener razón. Entonces, ¿qué opinas vos de la muerte asistida y por qué? Yo creo que hay distintas situaciones, ¿no? A ver. Yo no tengo hijos, no voy a tener hijos, y vivo aquí, ¿no? Estoy alejada de mi familia. Entonces quiero tener, lo más posible, quiero tener la decisión que sea mía, que no jode a nadie. Brian y yo tenemos como un acuerdo en eso. Obviamente está la otra parte de que en el momento en el que estás ahí, estás con todas las facultades como para tomar esa decisión, ¿no? Porque es así, es decir, bueno, yo hoy
que estoy saludable, me siento bien, estamos festejando. Hoy esta es la decisión que quiero, pero en ese momento tendré las facultades para decir, acabemos con esta miseria ahora. En realidad creo, para mí es no prolongar un cierto estadio que también la medicina moderna, digamos, ha llegado a determinar a cualquier, no sé cómo decirlo esto, cueste lo que cueste, que tengas el ojo abierto y que tengas el sentimiento, que en realidad la infraestructura para mantener todo esto es una cosa loca, que en realidad la persona no está disfrutando, sino que los seres queridos no quieren que se vaya, pero la persona en realidad no está disfrutando de nada, en sus facultades de nada. Entonces para mí es como cuando realmente no tenga las facultades, ¿no? para tomar las decisiones y que se vea un camino largo. El Alzheimer es un ejemplo, es un buen ejemplo, porque la persona deja de tener sus propias facultades, están bien físicamente, pueden hacer muchas cosas, pero después llega un momento de decaimiento físico y mental que muchas veces están sin hablar, sin hacer nada y están de la cama al baño, del baño a la cama. Ese momento para mí es que puede durar 5 años, 6 años, si fisiológicamente vos estás bien, pero de aquí no nada, y necesitas una infraestructura que te ayude a ir al baño, a volver al baño, pero no haces nada. En ese momento a mí me parece que no hay ninguna razón para continuar la vida, dar una infraestructura para mantener un cuerpo en circulación que no tiene ningún sentido. Claro, Entonces, pero cuando pierdes tus facultades físicas y mentales, ahí me parece que ya no va. ya no va. ¿Para qué prolongar si quiere un día, 5 días, 10 días, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años? Mi abuela, Lidia. Una cra. 5 años en esa situación vegetativa mentalmente y con una infraestructura de atención. Claro, una familia alrededor, básicamente. Con enfermero y gente. Gente que va y viene, que la cuida, que la cambia, que la baña, que... 5 años, una locura total. Y además, toda la gente que está alrededor también sufre, te paralizas, pospones cosas que quieres hacer. Bueno, sí, ¿no? Y genera un ambiente, o sea, no está bueno tener médicos en la casa, no está bueno, te genera estrés. Aquí hay un sistema, por ejemplo, con ciertos pacientes de cáncer que pueden decir, yo no quiero más terapia y me voy, aquí le dicen hospice care. Básicamente te vas a tu casa a pasar tus últimos días. Y en muchos estados puedes decir, bueno, en este día, por favor, terminemos. Que también mucha gente pasa con muchísimo dolor, que la morfina ya no te da. Entonces, toda esa situación de sufrimiento, más la familia que te ve sufrir. Por eso digo que hay, obviamente, límites y parámetros para la muerte asistida, pero que sea algo que uno pueda decidir y que vos puedes decir, cuando pasen estos eventos, ahí tomamos esta decisión y ya está tomada, está pretomada. Es como hasta planear mi propio funeral. Claro. ¿A dónde quiero que sea? Aquí está todo armado, que nadie se ocupe. Pero es más egoísta de mi parte porque no quiero que nadie sufra. Nadie pierda su tiempo en algo que puede estar resuelto de antes. Claro. Pero, ¿cuáles serían esas características que vos decís que dibujan un poco la línea? Pues si no nos quedamos en la boludez de no podés hablar, esto, lo otro, y el contraargumento podría ser bastante sencillo. ¿Cómo vas a dejar que alguien tome la decisión? Porque en definitiva alguien va a terminar tomando la decisión por vos, porque vos no podés. Vos capaz que querés, pero no podés. Entonces, sí, ¿cuáles serían esos detalles? A mí me gustaría, si yo en ese momento tengo las facultades para tomar la decisión, pero me parece que no quiero continuar con un cierto tratamiento o el dolor o lo que sea, me gustaría tener la decisión de decir, hoy terminamos. ¿Y cómo funciona? Porque vos estás viva, o sea, no es que te desenchufan. No, lo primero que te hacen es una sedación. Es como te anestesian primero. Y después te paran el corazón. Te duermes primero y después te paran el corazón. Entonces, ¿vos has tenido alguna operación en la que te han hecho anestesia? No, Morsi cuando la atropellaron. Genial. Uno de los inventos médicos más importantes de
de los avances médicos. Bueno, La anestesia. total. Increíble. Y sí. 3, 2, 1, boom. Te despertás. Chao. Entonces, primero te sedan y después te paran el corazón. Ok. Y ahora, esto es cuando vos tenés la capacidad de decidir. Sí. Pero cuando tiene que decidir, por ejemplo, en tu caso el Brian, Sí. cuando tiene que decidir él, cómo... Está bien, vos confiás en él, en tu marido, lo amás, papá, tienen un acuerdo, pero se vuelve un poco subjetivo. Y aparte ustedes saben un chingo porque los dos Sí. trabajan en el ambiente médico y qué sé yo. Pero, ¿cómo lo resolverías, digamos? ¿Cómo...? Ahí te digo, no sé. Ok. Nunca he estado en la situación. Me imagino que como científica que soy, quiero poner parámetros. De Quiero una. poner instrucciones. Sí, que haya Pero gráficos. no sé si en ese momento realmente, no sé si lo podría hacer, si podría decir, bueno, llegamos. Creo que los dos, como funcionamos, somos como muy metódicos. Entonces, me parece que si hay instrucciones claras, se podrían cumplir. Más en mi lado, yo soy muy metódica. Para él le cuesta un poco más, pero si hubiese más instrucciones, me parece que las cumpliría. Como un mueble de Ikea. Él te arma lo que quieras con el mueble de Ikea. Sí. Tiene la paciencia infinita para armarlos, pero sí. Pero no he estado nunca en esa situación. Creo que es más clara la situación si uno puede tomar la decisión por tu dolor o por tu situación o lo que sea. Pero si el otro lo tiene que tomar esa situación, no sé. De una. No sé. Yo te quiero agradecer mucho que me hayas dado la oportunidad de hablar con vos y grabar esto Buenísimo. porque sos de mis primas inteligentes, digamos. Todos son inteligentes. No, eso no es verdad. No todos se merecen un premio, no todos ganan. Yo he salido segunda en el concurso de jóvenes pianistas. Sí, porque eso Éramos no era dos. Y bueno, pero eso no era lo tuyo. Lo tuyo tampoco era sacar sangre, era ir al No. laboratorio. Y esta joya. Sí. Así que nada, te quiero Buenísimo. agradecer y sos lo máximo. Me encantó estar aquí. Gracias. A vos.